cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue con furor. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de morar. El Shaddai,
hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad, con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. A veces triste estoy y caminando voy en medio de la densa niebla del pecar. La neblina del mal me oculta del fanal, mas solo porque hablé con Cristo salvo estoy. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me siento hoy feliz y voy a aquel país, yo para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas mil y aflicciones, me digo al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Que vengan pruebas mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanza por su amor que es sin igual. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Yo perdida fui, sin amor viví cuando acudí a Él. Él me rescató y le cantó hoy. Por su gran amor por mí, por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Para siempre yo le adoraré por su eterno amor por Él. No hay otro amor como el del Señor. Con gozo le cantaré. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. Por su gran amor me levantó, en la roca me afirmó. De su gran amor he aprendido lo que significa salvación. ¿Qué significa salvación?
pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre será. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones. Siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor.
Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Feliz sábado, apreciados amigos, apreciados hermanos. Una vez más estamos aquí. Hoy sábado, Día del Señor. Y de acuerdo al mandato divino, estamos honrando a Dios en este día de manera muy especial, porque en este día Dios creó los cielos y la tierra. Estamos agradecidos a Dios por todo el cuidado que siempre tiene para con nosotros, porque a pesar de las dificultades y de los problemas que tengamos, siempre Él es quien guía nuestro camino. Y Él guía y ayuda a todo aquel que se acerca y le pide sabiduría para poder luchar en cada tramo de esta vida. Estamos agradecidos a Dios por su cuidado, por su dirección y también porque nos permite continuar estudiando su palabra. En esta mañana de sábado vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios, pero como siempre lo hacemos de manera acostumbrada, vamos a entonar un himno en el cual pedimos la presencia de Dios. Invocamos tu presencia, Padre amante. Entonces, todos preparados, todos listos para poder empezar a cantar, a alabar a Dios a través de este himno. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, Señor, queremos invocar tu presencia para que nos ilumines, para que nos muestres la verdad que eres tú. Señor, danos sabiduría para poder aprender de ti, poder aprender de tu palabra y tener la seguridad de que tú siempre estás en el control de este mundo y de nuestras vidas. Señor, ahora que vamos a continuar con el estudio de los principios de interpretación profética, Señor, guíanos para que podamos aceptar tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida. Acompáñanos, Señor, bendice a cada persona que con ansias, con verdadero interés,
quiere aprender más de ti. Toca sus corazones, ilumínalos, Señor, y sé tú con nosotros. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan todos un feliz sábado, amigos. Es una alegría poder estar aquí para continuar estudiando la palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que hemos empezado hace 2 semanas, en el cual analizamos cuáles son los principios de interpretación profética que están delineados en la Biblia. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien nos ilumina a través de nuestro camino, a través de nuestra vida, y si nosotros confiamos en Dios, vamos a seguir todo lo que Él nos indica en su palabra. Y así como Dios, a través de sus hijos, a través de todas las edades, los guió, los dirigió y también escogió a algunos de ellos que fueron los receptores de la palabra directa de Dios y que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron las Sagradas Escrituras. En ellas se encuentra la verdad. Y por ese motivo nosotros queremos aprender cuál es la verdad. Y también queremos saber cuáles son los mensajes que Dios tiene para nosotros para el futuro. Porque muchas veces nosotros podemos sentirnos angustiados, sentirnos preocupados acerca de qué deparará el futuro. ¿Cuál será el futuro o el rumbo de este mundo, el rumbo del país, el rumbo de mi vida? Y si nosotros no tenemos una guía segura, es muy probable que no sigamos en el camino que Dios ha trazado específicamente en su palabra. Entonces queremos aprender para estar listos, como cuando Cristo, días antes de ser crucificado, Cristo explicó a sus discípulos cuáles iban a ser las señales antes de que Él venga, en su segunda venida. Y el motivo por el cual les explicó las señales, las principales señales que iban a ocurrir antes de su venida fue para que nadie os engañe. Así les dijo Cristo, para que nadie os engañe. Y nosotros, conociendo la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados por aquellos falsos profetas que dicen, por ejemplo, que antes que Cristo reine, va a haber un poder que va a reinar durante 7 años en Jerusalén. Entonces, eso no está en ningún lugar de la palabra de Dios. Entonces, pero lo que ocurre es que todo el mundo, o la gran mayoría del mundo cristiano, los que creen en Cristo como su Salvador personal, que en el mundo somos aproximadamente el 33% de las personas que habitamos este mundo somos cristianos. Pero de ese 33%, el 99% aproximadamente cree en diversas interpretaciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y por ese motivo nosotros estamos estudiando cuáles son los principios de interpretación profética. Y esos principios se encuentran en la misma palabra de Dios. Nosotros no vamos a tomar ningún concepto ajeno o fuera de la palabra de Dios. Y por ese motivo estamos estudiando cuáles son estos principios para después estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, que son los libros que nos muestran el futuro de este mundo. Es decir, principalmente nos muestran lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin ya lo estamos viviendo. Pero hay profecías que aún no se han cumplido, pero que están prontas a cumplirse. Y por ese motivo vamos a estudiar, el día de hoy vamos a continuar estudiando
los principios de interpretación profética. Entonces, vamos a mencionar los principios que ya hemos estudiado en los 2 sábados anteriores. El primer principio era que siempre tenemos que pedir a Dios su guía y su dirección. Por eso, al principio de cada estudio, siempre le vamos a una oración a Dios. El segundo principio, tenemos que diferenciar que hay 3 tipos fundamentales de profecía en las Sagradas Escrituras. Las profecías clásicas, las profecías apocalípticas o del tiempo del fin y las profecías tipológicas. Es decir, historias reales que sucedieron, pero que son un tipo de lo que va a ocurrir en el futuro. Tercer principio, las profecías tienen un propósito y este principio lo estudiamos el sábado pasado. Y pusimos como ejemplo el libro de Daniel y analizamos varios capítulos y allí claramente se muestra que a pesar de todo lo que puede ocurrir, siempre Dios es quien controla el destino de este mundo. Y hoy vamos a revisar y analizar este cuarto principio, por el cual nosotros no solamente debemos de leer un texto que se encuentra en las Escrituras, sino debemos de analizarlo para poder determinar cuál es el verdadero significado, el real significado. Existen algunos métodos que, por ejemplo, se reúnen grupos de personas y a cada una le preguntan ¿qué significa ese texto para ti? Y al final sacan una conclusión. Pues ese método no tiene validez porque no analiza cuál fue el sentido original del mensaje de Dios. Lo que sí podemos hacer es, después de entender el sentido original, es aplicarlo a nuestra vida y decir, esto cómo yo puedo aplicarlo a mi vida. Pero no puedo tratar de determinar qué es lo que dice el texto en base a mi opinión, sino tengo que analizar, tengo que revisar otros textos de la Biblia, preguntar, por ejemplo, ¿qué preguntas? ¿Quién escribió el texto? ¿En qué contexto lo escribió? ¿Con qué propósito se escribió ese texto? ¿A quiénes iba dirigido el mensaje? ¿En qué época fue dirigido este mensaje? ¿Cuál fue el sentido original del mensaje que estaba dando el profeta? Entonces, este principio no solo se aplica para interpretar profecías, sino en general para estudiar la Biblia. Entonces, cuando entendemos el contexto, entendemos la época en la que fue escrito este mensaje, cuando entendemos a las personas a quienes fue dirigido el mensaje y el objetivo del mensaje, entonces nosotros ya después podemos proceder a sacar una lección para nosotros. Entonces, este cuarto principio nos dice que tenemos que analizar el texto. Y cuando hablamos de analizar, estamos diciendo que este texto no se debe estudiar aislado, sino que en la Biblia existen textos relacionados con el texto que nosotros estudiamos. Entonces, eso nos va a permitir tener un mayor panorama para entender cuál es el significado de ese texto. A eso se llama estudiar en el contexto de lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros ya hemos estudiado en sábados anteriores que la Biblia tiene profecías y dentro de algunas de esas profecías que se encuentran en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, encontramos periodos de tiempo. ¿Qué periodos? Por ejemplo, 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces lo que debemos preguntarnos es, ¿y estos periodos a qué se refieren? Si nosotros estudiamos un poco más,
vamos a encontrar que 1260 días equivalen a 3 años y medio y también equivalen a 42 meses. Y el lenguaje tiempo, tiempos y medio tiempo, también vamos a determinar que tiempo se refiere a un año, tiempos 2 años y medio tiempo medio año, o sea, 3 años y medio. Entonces, la duración es la misma, pero la pregunta ¿es el mismo periodo de la historia al cual se refiere este texto? Entonces, para eso tenemos que analizar todos los textos en los cuales se menciona a este periodo. ¿Qué más? Tenemos que analizar con qué está relacionado. ¿Quién es el protagonista al cual se hace referencia en este texto? Entonces, si nosotros analizamos esos textos, Daniel 7, Daniel 12, Apocalipsis 11, 12 y 13, vamos a darnos cuenta que al poder al cual se hace referencia, que está mencionado con diferentes símbolos. En Daniel, por ejemplo, se habla del cuerno pequeño. Después, en Daniel 7. Después, en Daniel 12, se habla del rey del norte. En Apocalipsis 12 y 13, especialmente en Apocalipsis 13, se habla de la bestia. Pero si nosotros analizamos las características de esos símbolos, vamos a encontrar que son las mismas. Por lo tanto, la referencia simbólica que se hace es al mismo poder que reinó o dominó este mundo durante ese periodo, durante 42 meses proféticos. Porque también hemos estudiado que en la profecía apocalíptica un día equivale a un año. Entonces, 42 meses son 1260 días proféticos. Y como el principio es que un día profético es un año literal, entonces los 1260 días proféticos significan 1260 años literales. Entonces, de esa forma podemos comprender mucho más claramente qué es lo que quiere decir el texto. ¿Qué más? Por ejemplo, si analizamos una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola la hemos estudiado. Si ustedes desean, pueden ingresar después a este canal de YouTube, al canal de Familia Cristiana, y en las listas de reproducción van a encontrar que el estudio sobre el rico y Lázaro fue llevado a cabo durante 3 o 4 sábados, y ahí van a encontrar el propósito de esa parábola. Y en resumen, lo que encontramos en la palabra de Dios no era que el objetivo era mostrar de que cuando la persona muere, si es buena, se va al seno de Abraham, o si ha sido mala, se va al infierno, sino el objetivo era mostrar que las consecuencias futuras de lo que uno hace tienen como fundamento el presente. O sea, lo que yo decido ahora va a tener consecuencias futuras, va a tener consecuencias eternas. Ese fue el mensaje principal de esta parábola. Y también vimos claramente que Cristo hacía referencia a las creencias de los fariseos, que ellos sí creían en la inmortalidad del alma, pero Cristo no. En la misma parábola, Cristo, cuando Abraham muestra, o sea, cuando Cristo muestra la parábola y Abraham conversa con el rico, se muestra que el rico creía en la inmortalidad del alma, pero Abraham no. Entonces, claramente vemos que al comparar este texto con otros textos en la palabra de Dios, llegamos a la conclusión definitiva que el alma, ese término que existe en el mundo,
no es un ente separado del cuerpo, sino que cuando la Biblia habla de alma, se refiere al ser entero. Y es la suma de el aliento que Dios le dio a ese muñeco de barro y creó a Adán. Ese es el alma viviente. Y en el original hebreo y en el griego también, alma significa ser vivo, ser viviente. Eso es lo que significa. Cuando la persona muere, muere todo. No existe un ente separado. Entonces, por ese motivo es que tenemos que estudiar el contexto. También, por ejemplo, hay una profecía, la primera profecía que se encuentra en la Biblia, que se encuentra en Génesis 3:15. Y aquí, Dios, cuando busca a Adán y Eva, les pregunta, ¿dónde estuvisteis? Y Adán le dice, pues yo tuve miedo y me escondí. Y después, ya en Génesis, a partir del capítulo 13, encontramos esta profecía. Vamos a leerla. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces, luego que ya Eva había comido el fruto prohibido y se lo había dado a Adán también, y Adán también había comido, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, en realidad aquí Dios le está diciendo a Satanás, porque Satanás había tomado posesión de la serpiente y había hablado a Eva. Los animales no podían hablar. Y a través de la serpiente había engañado a Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15 se menciona la profecía. Dice, y pondré enemistad entre ti. Aquí se está dirigiendo a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí Dios está dando esta profecía que muestra en qué va a acabar este conflicto entre Dios y Satanás. El herir a la serpiente en la cabeza significa que va a darle fin. Y cuando Dios dice que la serpiente le iba a herir a la simiente en el calcañar, la simiente es Cristo. Esto significa que Cristo iba a morir, pero no iba a morir eternamente como va a morir la serpiente, es decir, como va a morir Satanás algún día, sino que Cristo iba a morir, iba a recibir esa herida en el calcañar, pero después iba a resucitar. Entonces, todo lo que acabamos de mencionar, para poder determinar que eso es así, tenemos que ir a diversos textos. Es decir, analizar no solo el versículo, sino analizar el contexto y todos los versículos relacionados a esta profecía. Entonces, de esa manera vamos a poder entender el significado. Entonces, regresemos al cuarto principio. ¿Qué más? Cuando leemos las profecías de Daniel, o mejor dicho, antes de las profecías, en el primer capítulo del libro de Daniel, se muestra que Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, fueron llevados cautivos. Pero ellos eran fieles a Dios
¿Y por qué sabemos esto? Que antes de haberlos llevado cautivos, eran fieles a Dios. Porque desde el momento que fueron cautivos, mostraron su fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios no empieza cuando existe alguna circunstancia, sino cuando uno, por propia decisión, es fiel a Dios durante su vida. Entonces, cuando se presentan circunstancias, va a seguir siendo fiel a Dios. Entonces, si por algún motivo tú no has sido fiel a Dios, este es el momento de decidir. Yo quiero ser fiel a Dios y voy a obedecerle. Y es una decisión diaria, no es una decisión de una sola vez. Es una decisión diaria que se tiene que hacer. Levantarse, estudiar la palabra de Dios, hacer una oración, y de esa manera Dios poco a poco va a ir transformando nuestro corazón. Entonces Daniel y sus compañeros eran fieles a Dios, pero la pregunta es, ¿y por qué tuvieron que ser llevados cautivos? ¿Por qué es que si ellos eran fieles y Dios enviaba el castigo al pueblo de Judá, por qué tuvieron ellos también que ser llevados cautivos? Entonces, a lo largo de la Biblia nosotros vemos que la consecuencia del pecado hace que nosotros suframos no por nuestra culpa, sino porque es causa del pecado. Entonces, ellos, al llegar a Babilonia, desde el momento que llegaron, quizá desde antes, desde que ya habían sido capturados, decidieron seguir siendo fieles a Dios. Entonces, eso lo podemos entender cuando nosotros estudiamos el contexto, estudiamos los versículos que siguen a continuación, los capítulos que están antes y después del texto que estamos leyendo. Eso nos va a ayudar a tener el panorama mucho más claro y no tratar de interpretar un solo versículo, porque eso probablemente nos lleva a error. Y ahora acá hay otro punto importante. Por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, podemos llegar a Éxodo 20, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y aquí, en el capítulo 20 de Éxodo, se muestra la ley de Dios. Dios dio a Moisés su ley en tablas de piedra. Entonces, ¿cuál es el objetivo central del cuarto mandamiento? Entonces aquí la gran mayoría del mundo cristiano se equivoca. ¿Por qué? Porque no quiere entender el significado real del cuarto mandamiento. Y el argumento que ponen es que eso fue dado a los judíos, pero eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque dicen que fue exclusivamente dado al pueblo judío en el monte Sinaí. Lo cierto es que sí, Dios dio su ley escrita en tablas de piedra en el monte Sinaí. Pero, por ejemplo, en el caso del cuarto mandamiento, vamos a leer el cuarto mandamiento y vamos a determinar cuál fue el objetivo de Dios al decirle al pueblo de Israel que deben de guardar el séptimo día. Vamos a entrar. Y aquí está. Vamos a ver este texto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí hay un detalle, ¿no? Ustedes aquí ven una letrita. Entonces, lo que ocurre es que en algunas traducciones, la traducción original habla del Shabbat, del sábado. Pero en muchas traducciones se dice día de reposo, hay una marca para que al pie de la página se pueda leer y abajo dice aquí equivale a sábado. ¿Ya? Porque no han querido poner acuérdate del día sábado. En algunas versiones sí, en otras versiones no.
Entonces, esta es la versión Reina Valera de 1960 y se expresa el día sábado como día de reposo. En toda la Biblia, cuando ustedes lean día de reposo, significa sábado. Dice, acuérdate del sábado, vamos a hacer ese cambio regresando al original hebreo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, aquellos que han decidido obedecer a Dios van a guardar el día sábado y no hacer obras comunes, ¿no? O sea, las mismas obras que se hacen en día de semana. Por ejemplo, trabajar. Entonces, Dios aquí le dice al ser humano, le dice que ese día debe de guardarlo. Y vamos al versículo 11 y vamos a ver el motivo por el cual Dios es que dice que se debe guardar el séptimo día. Y aquí vamos a ver claramente si es que realmente es para los judíos o no lo es. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea que Dios dio el sábado no porque era solo para el pueblo judío, sino el motivo por el cual les hacía recordar que el sábado era un día especial, era porque Dios es el creador. Y eso lo vemos en el Génesis. Dios terminó de crear la tierra en 6 días y el séptimo día reposó. Es decir, ya no hubo más creación. Y Dios le dio el sábado al hombre, a Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron creados en el 6º día, fueron creados al final. Lo último que Dios creó fue al hombre. El hombre no vio nada que Dios creara. Todo lo que vio ya estaba creado. Y luego Dios entró en reposo. Y a partir de ahí, el hombre, cada séptimo día de la semana, reposaba para poder recordar que Dios es el creador. Este es el objetivo por el cual el Señor dio el día sábado a Adán y a Eva, y por ende a toda la humanidad. Nuevamente vamos a leerlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo cristiano? El mundo cristiano lo que hace es repetir lo que dicen otros. Como otros dicen que el sábado fue para los judíos, e inclusive esto lo dice el Papa hace referencia al sábado judío, pero eso es falso, porque el sábado fue creado al final de la creación, es decir, en el séptimo día Dios descansó y luego se lo dio al hombre. No fue para los judíos. ¿Qué se hizo en el monte Sinaí? Dios, esa ley que ya existía, se la escribió al pueblo de Israel en tablas de piedra, con el dedo de Dios, y se las entregó a Moisés. Eso fue lo que hizo Dios, transcribir lo que ya existía. No es que a partir de ese momento recién Dios da el sábado para que lo guarden y adoren a Dios, sino que desde antes, porque antes de llegar al monte Sinaí, ellos ya guardaban el sábado. Si leemos el libro de Éxodo, antes de que Dios en Éxodo 20 declarara en tablas de piedra los 10 mandamientos, ya el pueblo de Israel guardaba el sábado. Entonces, no es que a partir del monte Sinaí Dios recién da la orden, sino eso fue dado en la creación. Entonces,
si nosotros nos guiamos por conceptos preexistentes, entonces yo voy a aceptar, ¿no?, que el día sábado, pues esto fue para los judíos y ahí queda. Pero no, porque si ustedes van a Apocalipsis, Apocalipsis habla de que el conflicto final se llevará a cabo en base a un falso día de reposo y a un verdadero día de reposo. Aquellos que reciban la marca de la bestia, que es el falso día de reposo, primer día de la semana, el día domingo, ellos beberán del cáliz de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y los que reciban el sello de Dios, es decir, los que decidan guardar el día sábado, ellos serán librados. Como dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel para librar a los hijos de tu pueblo. Entonces, de esta forma es como es que tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que encontrar otras referencias que se refieran al tema que estamos analizando. Y como les dije, en este caso, nosotros en Apocalipsis y en muchos lugares de la Biblia, en Salmos, por ejemplo, el Salmo 119 es un salmo que habla específicamente de la ley. Pero el mundo cristiano solamente hace referencia al versículo 105, ¿no? El Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo cual muestra que Dios, a través de su palabra, ilumina nuestra vida. Pero solo hacen referencia a ese versículo. Si ustedes se fijan en todo el Salmo 119, podríamos llamarlo el Salmo de la ley, porque allí se menciona a la ley de Dios. Y claramente se nota que la ley de Dios es eterna. Y en diversos salmos también se hace referencia a que la eternidad de la ley dada por Dios no caduca. No es que con la muerte de Cristo la ley caducó. Entonces, si vamos analizando y estudiando, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Colosenses 2:14, capítulo 2, versículos 13, 14, 15, habla de que los mandamientos expresados en ordenanza fueron clavados en la cruz. Pero la pregunta es, ¿qué mandamientos? O la ley. La ley fue clavada en la cruz. ¿Qué ley? Básicamente había dos leyes. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, y la ley de Moisés, que es otro conjunto de leyes que caducaron con la muerte de Cristo. Esas leyes que incluían las leyes ceremoniales, por ejemplo, que había que sacrificar a un cordero en el altar del sacrificio para perdón de los pecados. Pero como dice el apóstol Pablo, aquel verdadero cordero ya fue sacrificado y ya no son necesarios sacrificios de becerros. Entonces,